Si alguna vez te has preguntado qué es la liquidez en el trading, cómo puedo identificarla y de qué manera me puede servir esta liquidez para poder ganar, entonces has llegado al lugar correcto. En este video te voy a explicar a detalle y de forma muy simple cómo puedes identificar la liquidez en el mercado. Lo primero que tenemos que saber, traders, es qué es la liquidez como tal. Y la liquidez en el trading se refiere al dinero que se está moviendo. Y cuando hablamos de liquidez en el trading, nos referimos a la velocidad y a la facilidad con la que el gráfico puede llegar de un lugar a otro. Cuando un gráfico, un activo, el dólar, el euro, el bitcoin, el oro, tiene una gran liquidez, quiere decir que entonces estamos teniendo muchísimos compradores y vendedores. Eso ocasiona que un gráfico se pueda mover con mayor facilidad de un lugar a otro. Un mercado que tiene gran liquidez puede moverse rápidamente, ya que siempre va a existir una gran cantidad de compradores y vendedores dispuestos a meter sus órdenes. Entonces un gráfico con gran liquidez es un gráfico que tiene mucho volumen de compradores y vendedores. En cambio, un gráfico o un activo con poca liquidez es un gráfico que se va a tardar más en moverse de un lugar a otro. Esto sucede porque entonces, al haber poca liquidez, hay pocos compradores y vendedores. Por tal motivo, un gráfico puede tardar mucho más tiempo en moverse de un lugar a otro para activar esta cantidad de órdenes. Pongamos un ejemplo del día a día para que entiendas la liquidez de una forma mucho más simple. Imagínate que tú tienes un negocio de comida y en este negocio de comida tú hiciste el día de hoy 35 guisados diferentes, 35 platillos para vender de comida, pero lamentablemente de todos esos guisados que hiciste solamente una o dos personas están dispuestas a comprarlo. ¿Qué va a pasar? Que te vas a quedar con mucho producto, te vas a quedar con mucha comida en tu negocio. Esto va a hacer que tu negocio pierda liquidez porque no existe la misma cantidad de personas dispuestas a comprar de lo que tú les quieres vender. Ahora pongamos el ejemplo contrario. En este mismo negocio de comida, tú hiciste 35 platillos y tienes 35 personas dispuestas a comprarte tu platillo de comida. Esto quiere decir que entonces tu negocio tiene liquidez. ¿Por qué? Porque las personas están comprando lo que tú les estás vendiendo. Entonces, de esta forma, los mercados con mayor liquidez se van a mover de una forma mucho más regular, ya que hay cantidad de compradores y vendedores dispuestos a meter las órdenes. Algo bien importante que tienes que saber es que en el trading no solamente le vamos a llamar liquidez a la cantidad de volumen que se está moviendo en el gráfico, sino también existen las zonas de liquidez. Las zonas de liquidez que podemos identificar en el mercado que nos van a servir para nuestras operaciones en el futuro. ¿Y cómo identificamos la liquidez en un gráfico? De una forma muy simple. Recuerda que los gráficos se mueven bajo oferta y demanda. Para que un gráfico pueda moverse, este gráfico necesita dinero. ¿Y el dinero de dónde lo va a tomar? Bueno, lamentablemente de nosotros los traders. Por eso hay un dicho muy conocido que dice que si tú no entiendes la liquidez en el trading, es porque tú eres la liquidez. Vamos a poner un ejemplo. Tú abres una operación en este punto, el gráfico se va moviendo, pero para tomar este dinero, esta liquidez, liquida, valga la palabra, a todos los traders que tenían colocado un stop loss y entonces continúa con su trayecto. Es por eso que la liquidez en el trading se va a ver representada por mechas con gran volumen. La liquidez, mucha atención, en un gráfico no siempre se ve representada por cuerpos de la vela, sino por la mecha. Presta mucha atención a este ejemplo. Supongamos que en este activo yo quiero meter una operación hacia la baja, por ejemplo, y en este momento yo me dispongo a meter una operación bajista, selecciono mi stop loss y listo, ahí voy a meter una operación relativamente simple. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces el gráfico viene a liquidar a la mayoría de traders que seleccionaron su stop loss en este punto para después continuar con su trayecto. Ahí lo puedes ver, una vela de gran volumen que saca a todos estos traders que habían colocado su stop loss, y entonces esto que nos deja el gráfico va a ser una zona de liquidez. ¿Ok? Mucha atención, porque la liquidez
no se ve representada en forma de que el gráfico llegue a sacarte del stop loss con una vela, sino con una mecha. No es lo mismo que tú tengas una vela de gran volumen aquí a que el gráfico te saque con una mecha. Entonces esto de aquí es lo que nosotros identificamos como liquidez. Por eso se dice que si tú no entiendes la liquidez y no entiendes que el gráfico puede hacer este tipo de manipulación, entonces tú eres la liquidez. ¿Por qué? Porque todos los traders que se encontraban con su stop loss aquí terminarán perdiendo la operación a causa de este tipo de movimientos. Debes de tener mucho cuidado cuando metas tus operaciones y debes de identificar zonas de liquidez, porque el gráfico eventualmente va a volver a regresar a testear este tipo de zonas. Entonces aquí podemos identificar la zona de liquidez en el gráfico, el punto más alto. Entonces en lugar de meter tu operación aquí, que es donde cualquier trader lo habría hecho, marcando su stop loss pequeño, entonces los traders que entendemos la liquidez decimos: perfecto, tengo una zona de liquidez un poco más arriba, que quiere decir que el gráfico va a venir a testear esta zona de liquidez nuevamente. Por tal motivo voy a meter mi operación más arriba, porque en teoría tienes dos opciones: meter la operación original pero colocando un stop loss mucho más grande, o simplemente esperando a que el gráfico vuelva a llegar a esta zona de liquidez que tuviste anteriormente, para que ahora sí tengas una operación perfecta sin que el gráfico te saque y termines perdiendo la operación. Recuerda que si quieres abrir una cuenta en el broker que utilizo para Forex, CFDs, oro y criptomonedas, en la descripción de este video tienes el enlace de registro al broker. Y si quieres formar parte de mi academia privada, en la descripción tienes los detalles. Bien, traders, pongan mucha atención aquí. Esta es una operación típica que la liquidez hace que termines perdiendo. Normalmente dirías: ok, tengo un soporte ahí, entonces voy a meter mi operación aquí. Una operación muy simple: tengo un bloque de órdenes, tengo un soporte o resistencia, lo que tú quieras. Marcas tu nivel de stop loss y ¿qué es lo que sucede? El gráfico sigue avanzando, vas ganando la operación y de repente una mecha de gran volumen es lo que viene a liquidar a los traders. Esto es lo que te va a dejar una zona de liquidez que vas a poder utilizar en el futuro para meter una operación. Entonces, en lugar de contemplar este mínimo o este máximo, vas a utilizar la liquidez a tu favor para que el gráfico no te saque, no termines perdiendo. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el oro, que es el activo en el que me encuentro. Veo que el gráfico, cuando se desarrolla, me está dejando estas zonas con grandes mechas. Y recuerda que la liquidez se ve representada así, con grandes mechas en el gráfico. Entonces puedo marcar mis niveles donde llegó con esta liquidez para utilizarlos como referencia en el futuro para meter una operación. Entonces veo que el gráfico en esta zona donde me había dejado la liquidez vuelve a testear nuevamente, y es entonces donde voy a utilizar estos parámetros para meter una buena operación, contemplando la zona de liquidez que había dejado el gráfico. Perfecto, podemos identificar en este gráfico que tenemos en la parte de arriba la zona de liquidez, porque está representado con las mechas en el gráfico, y en la parte de abajo también tenemos esta otra mecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Presta mucha atención, porque normalmente algún trader habría operado un poquito más abajo, pero ¿qué es lo que sucede? Que el gráfico en forma de una mecha viene a tomar esta liquidez, a tomar este dinero, a sacar a los traders del mercado para después entonces continuar con su trayecto normal. Y mientras tanto, muchos traders se quedan dentro de estos movimientos y terminan perdiendo todo su dinero. Entonces recuerda que la liquidez se va a ver representada por movimientos que representan una gran velocidad en el gráfico, y la liquidez se ve representada en mechas, no en velas de volumen. Esta liquidez siempre viene a raíz de que un gráfico se mueve y viene a liquidar a estos traders en forma de mecha y después continúa con su trayecto. Si tú aprendes a identificar estas zonas de liquidez, estoy seguro que tu forma de hacer trading va a cambiar muchísimo, ya que sabrás identificar los puntos adecuados de entrada, poniendo un stop loss un poquito más arriba, o al menos teniendo cuidado de que el gráfico no te saque y que sigas la liquidez. Entonces, el consejo del día sería: en lugar de que tú seas la liquidez en el trading, sigue la liquidez
liquidez. Identifica los puntos altos y los puntos bajos donde el gráfico ha venido a sacar a la mayoría de traders y esta será la liquidez que vas a utilizar para ganar en el trading. Deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y dime si ha quedado claro por completo qué es la liquidez y cómo puedes utilizarla para ganar en el trading. Déjame saber en los comentarios y aquí tienes un próximo video para que puedas verlo.